palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? La función social de un ingeniero es aplicar todos sus conocimientos al servicio de la humanidad. Vale. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Muy importante su función, ya que hoy en día la globalización de la economía requiere servicios de personas profesionales en este aspecto. Primera pregunta, en una palabra, ¿cuál es la función social del ingeniero? Del ingeniero, hacer obras. Hacer obras. Segunda pregunta, ¿cuál es la función social de una persona profesional en negocios y relaciones internacionales? Hacer negocios internacionales. Muchas gracias. El ingeniero. En una palabra, planeación. Y en una palabra define la función social de un profesional de negocios y relaciones internacionales. Función social, para mí el resumen sería ayudar. La pregunta es, en una palabra, ¿cuál es la función social del ingeniero? La creación. Segunda pregunta, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Generar divisas. Muchas gracias. En una palabra, ¿cuál es la función social del ingeniero? La función social es crear para un bien común. Listo. Segunda pregunta, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Relacionar a las personas. La primera pregunta es, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Que sea honesto. Segunda, en una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Que sea inteligente. Ya. Entonces, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Correcto. ¿Y correcto? ¿Y cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Exteriorizar. ¿Y el tuyo? Ok, ya. En una palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Que sea eficiente. Segunda, en una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Muy correcto. Muchas gracias. Bueno. La primera, la del ingeniero, es creatividad y la segunda es responsabilidad. Dale. ¿Cuál es la función social de un ingeniero? Optimizar. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Invertir. En una palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Pienso que en una palabra, innovación. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Honestidad. En una palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? El compromiso. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? El carisma. Primera pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Edificar. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Globalizar. Gracias. Ya. Yo pienso que la labor social de un ingeniero es crear. Y la de... La de un profesional en negocios internacionales es expandir. Dale. En una palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Vigilar proyectos. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Estar pendiente de la entrada y salida de mercancías al país.
palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Crear. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Vigilar. Función social del ingeniero es el desarrollo en muchos sentidos. Dale. Y la relación y negocios internacionales, tal vez la comunicación con el mundo. En una palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Equilibrio. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Equidad. En una palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Construir. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Justicia. ¿Cuál es la función social de un ingeniero? Una palabra creería que proyección. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Teniendo en cuenta no sé, los ámbitos en los que se puede desarrollar, diría que la palabra trabajo. Pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? En una palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Ser amistoso y tolerable con el personal que maneja. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? La comunicación. Palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Organizar. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Unir. En una palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Pues yo cuando estudiaba ingeniería, mi meta era ayudar pues, al medio ambiente, ya que era ingeniería ambiental. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? No sé, lucrarse. En una palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Ser creativo. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Innovador. En una palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Asesorar a construir y apoyar los procesos de construcción. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Complementar y asesorar en las relaciones internacionales. En una palabra, ¿cuál es la función social de un ingeniero? Construir. Segunda pregunta. En una palabra, ¿cuál es la función social de un profesional en negocios y relaciones internacionales? Proyectar. Bueno, en una palabra, defíneme la función social que cumple un ingeniero en la sociedad. Y la función social de un profesional de negocios y relaciones internacionales. Detallismo.